Bendiciones, Dios te bendiga. Qué hermoso saber que podemos encontrarnos hoy nuevamente por esta pantalla, porque nuestro Padre nos da la oportunidad y que siempre nos da una palabra para nosotros ser bendecidos y edificados a través de su presencia y el Espíritu Santo en este mismo momento que tome control nuevamente de mis labios para que dirija cada palabra, que Él vaya a fluir sobre mí y que se hable conforme a lo que el Espíritu de Dios desee. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablar sobre la referente cuando Dios nos advierte del peligro, nos advierte del pecado, nos advierte muchas áreas que nos pueden hacer caer y que nos pueden hacer fallarle a Él, o quizás tomamos el riesgo de apartarnos y alejarnos de Él. Y yo quiero hablar porque muchas veces hay personas que escuchan la advertencia de cualquier otro peligro y no de lo que Dios quiere hacerle entender específicamente. A veces escuchas la advertencia de mira cuidado que por ahí está peligroso, mira cuidado que en ese lugar ahorita no se puede ir, mira cuidado con un carro al cruzar la calle, mira cuidado con aquella moto que está allá, mira cuidado a la hora de montarte en la camioneta, mira cuidado de esto, mira cuidado de lo otro. Son advertencias que nosotros tenemos precaución porque escuchamos una advertencia en ese momento, señal de peligro, señal que realmente que por ahí no y que por así no y que ahí no es porque realmente es peligroso. Pero ¿qué tal las advertencias que Dios nos da a nosotros y nosotros no procuramos de prestarle atención o no nos da la gana muchas veces de escuchar las advertencias de Dios? Simplemente voy a ir rápido y precisamente cómo realmente podemos ver de la advertencia cuando Jesús estaba en el Semaní. Estaba ansioso, estaba triste, estaba angustiado, estaba por momentos difíciles, pasando en momentos de suspenso. Pero yo quiero hablar no de Jesús en ese particular, sino quiero hablar de los discípulos y específicamente de Pedro, porque hubo una advertencia. La palabra de Dios dice, mira al que esté firme, no caiga. Y en ese momento podemos ver, que los discípulos estaban firmes, que los discípulos estaban ahí constantes, que los discípulos estaban, como quien dice, seguros, porque estaban con Jesús, porque tenían la voz de Jesús cerca, porque tenían la presencia de Jesús cerca, porque estaban allí en los caminos de Jesús, contemplándolos para arriba y para abajo con Él. Pero una de las cosas que vemos aquí, que a pesar que estaban firmes, no estaban entendiendo la advertencia, no estaban comprendiendo, no se trataba nada más de estar cerca de Jesús, sino también de que ellos tenían que entender que Jesús no lo iban a tener, eh, no lo iban a tener para toda la vida, porque realmente Jesús tenía que pasar por un proceso donde tenía que morir, después tenía que resucitar y después tenía que ascender, ir hacia el Padre. Pero lo que quiero resaltar aquí es lo cómodo o lo cómodo que estaban los discípulos al no entender lo que fue una advertencia para que ellos realmente pudieran soportar o aguantar en el tiempo difícil cuando Jesús le pasara lo que le iba a pasar. Y es lo que yo quiero que tú y yo entendamos de parte de Dios, porque muchas veces Dios a nosotros nos advierte una caída, Dios nos advierte a nosotros de fracasar en sus caminos, Dios nos advierte muchas cosas, pero como nosotros muchas veces nos confiamos porque estamos ayunando, porque estamos buscando su presencia, porque estamos vigilando, porque vamos a la iglesia, porque hacemos lo que Dios nos está exigiendo, nos sentimos confiados como los discípulos y no estamos entendiendo lo que es una advertencia a la hora de nosotros poder entender la señal de que hay una alerta de peligro y que si nosotros no ponemos atención a esa alerta podemos caer. Y ahí es cuando entra la palabra que cuando dice, mira que está firme, no caiga. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. Dice la palabra de Dios así. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigos, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces. Antes que tú me niegues 3 veces. Ya va. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo quiero resaltar esto porque aquí podemos aprender muchísimo. Y es algo que realmente lo he podido experimentar y he podido, lo que es recibir una advertencia de una caída y de negar a Dios con una actitud, con un comportamiento, con el pecado. Y es importante que nosotros nos levantemos el día de hoy a entender en la área que Dios no pueda estar advirtiendo, porque Él fue muy claro y muy preciso en la vida de Pedro. Pero Pedro fue muy rápido en hablar y en prometer algo que no lo iba a cumplir. Cuando Dios nos advierte algo, es porque Él ya sabe, antes que eso suceda, lo que nos está advirtiendo. Como por ejemplo, tú tienes un hijo, los que son padres, los que son madres, van a comprender más esta parte. Cuando tú le dices a tu hijo, mira, veo que vas mal en esta materia, cuidado porque esa materia te puede quedar. O veo que esto por aquí no es, cuidado porque te veo mal por este lado. Entonces es una advertencia que tú le estás dando a tu hijo porque ya tú eres una persona adulta, has recorrido las experiencias, aparte de eso ya sabes, has venido cuando la pena va. Entonces eso te hace como que no nada más de hacerle entender a tu hijo lo que le estás advirtiendo, sino la consecuencia de lo que le pueda traer eso. Eso pasa con nosotros ante la presencia de Dios, cuando realmente Dios nos advierte a través de una palabra, una visión, una revelación. Cuando Dios nos advierte el peligro, cuando Dios nos da, como quien dice, señal de alerta de peligro, porque es más cuando nosotros nos tenemos que levantar muy profundamente a prestarle atención por dónde es que puede estar el peligro, la tentación o la manera de resbalar delante de su presencia. Si Pedro hubiese sido una persona que si hubiese sido una persona tardo para hablar y pronto para escuchar, yo creo que él no hubiese sido rápido en prometer, sino de preguntarle a Jesús en ese momento qué debo de hacer, cómo debo de actuar. Si tú estás viendo que yo te voy a negar 3 veces, ¿cómo realmente puedo accionar o cómo puedo comportarme para que esto no acontezca? Porque no te quiero fallar. Si ya tú viste que yo te voy a fallar, dime por favor, ayúdame. Si hay algo que yo he aprendido de esto, es no prometerle a Dios rápido. Y es lo que yo quiero hacerte entender. Porque cuando nosotros le prometemos muy rápido a Dios, somos muy rápidos de fracasarle también. Entonces, yo siempre le digo en mis oraciones, no quiero ser como Pedro de prometerte algo que no te quiero cumplir o que no te vaya a cumplir. Que mis labios no me hagan pecar. Simplemente no vengo a prometerte, simplemente vengo a decirte, ayúdame para poder ser fiel contigo. Yo creo que es mucho mejor a ir muy rápido a prometerlo. En Eclesiastés habla sobre las personas que le prometen rápido a Dios y no le cumplen. Y es muy importante que nuestros labios no nos hagan pecar, dice Eclesiastés. Que nuestros labios no nos hagan pecar, porque Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Pero también es la actitud, el comportamiento a la hora de Dios advertirnos. Date cuenta que Jesús le dice que el Satanás lo había pedido para probarlo, para tentarlo, para buscar la forma de buscar la caída de Pedro. Y eso lo vamos a vivir y lo vamos a experimentar nosotros. El enemigo siempre va a procurar de tentarnos para que nosotros le fallemos a Dios. Eso siempre va a estar. Pero aquí la importancia no es que el enemigo se vaya o que el enemigo no nos tiente, que el enemigo no nos busque de poner una tentación. Aquí la cosa es cómo nosotros nos preparamos
a la hora de enfrentar lo que el enemigo está buscando, de que nosotros le fallemos a Dios. Cuando tú te das cuenta y tú ves aquí, Jesús se lo advierte y le dice, Pedro, le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo le he rogado al Padre por tu fe que no te falte. Entonces le está diciendo, ¿sabes qué? No importa que Satanás te haya pedido, porque yo estoy pidiéndole a Dios, yo estoy intercediendo para que tú pases eso y que tú estés firme con tu fe, con tu conducta, con tu actitud, para que le dejes muy claro a Él que realmente, de que estás hecho, vamos a decirlo así, yo aquí hablándole de esta manera. Entonces yo quiero resaltar el día de hoy, ¿qué haces tú cuando Dios te da una advertencia? Muchas veces nosotros hemos fracasado delante de Satanás, es porque realmente no estamos entendiendo las advertencias, no estamos comprendiendo lo que es la advertencia de lo que Dios nos está diciendo, de lo que se quiere aproximar a nuestras vidas. Y es por eso que nosotros necesitamos el día de hoy estar procurando y entendiendo lo que Dios nos habla para nosotros, estar alerta a la hora de lo que el enemigo quiera venir con nosotros. Porque supongamos que no podamos evitar ese proceso o esa tentación, no lo podamos evitar como Pedro lo habían pedido, pero hay una palabra que Jesús le está diciendo, yo le he rogado al Padre que tu fe no te falte. Entonces lo que tenía que estar en ese momento era tener la fe encendida. Ahí tenía que tener era la fe encendida para que cuando viniera la tentación y viniera lo que viniera, él pudiera estar firme y pudiera en ese momento no negar a Jesús. Yo quiero el día de hoy hablar de todas las veces que nosotros nos ha pasado como Pedro. Te lo digo por experiencia propia. A veces Dios nos ha advertido, nos ha hablado y nos ha dicho y nosotros se nos va de nuestra mente, de nuestro corazón lo que Dios nos advirtió, y cuando nos pasó lo que nos pasó, le decimos a Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Y es que había una palabra de advertencia, es que había una palabra de una señal de peligro, y a nosotros no le paramos o realmente no nos preparamos para eso, no nos capacitamos para eso, realmente no le pusimos, como quien dice, el empeño de cómo enfrentarle a las tinieblas a la hora de querer venir zarandearnos. Y una de las cosas que vemos aquí es que Pedro necesitaba estar encendido en su fe. Y es por eso que cuando el enemigo muchas veces nos lanza un dardo, a la hora lo primero de nosotros es claudicar. ¿Será que Dios lo va a hacer? Esa es mentira. Empezamos a murmurar como el pueblo de Israel. Dios mío, ¿por qué tú otra vez yo? ¿Qué esto? ¿No será que Dios te estaba hablando? ¿No será que Dios te estaba advirtiendo? ¿No será que Dios te estaba advirtiendo? Llegó el dardo del enemigo y tú no agarraste la palabra, tú no agarraste el escudo de la fe, tú no agarraste la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios para poder soportar ese dardo que el enemigo te lanzó. Mira, no sé cuáles serán las condiciones que has venido por momentos fracasando como Pedro. No sé de qué manera has fracasado como Pedro, pero lo que quiero hacerte entender el día de hoy de parte de Dios, aquí no es saber nada más una advertencia, es prepararte para poder darle frente a lo que el enemigo quiere venir a hacer. Si hay algo que yo pude experimentar fue esto, porque un día pasé por un momento de lágrima, de llanto muy fuerte, y le pregunté a Dios por qué eso, por qué me estaba sucediendo eso en ese momento. Y ahí entendí que Dios me lo había advertido. Dios me dijo, yo te lo advertí, yo te di la palabra, yo te dije que el enemigo venía con fuerza, pero te relajaste, pero no te importó, y yo dije, Dios mío, esto a mí no me tiene que pasar de nuevo. Yo tengo que entender lo que es una advertencia, yo tengo que entender lo que es una señal de peligro, porque literalmente ahí es cuando nosotros tenemos una actitud o una conducta de negar a Cristo de la forma como le pasó a Pedro, claudicando, dudando, maldiciendo, queriéndonos morir, o muchas veces dando mal testimonio, porque no nos preparamos y no nos capacitamos. A veces
escuchamos señal de advertencia, se va a ir la luz, compren vela, se va a ir el agua, llenen todos los pipotes y tú no ves corriendo, llenando todo, corriendo, buscando y procurando porque no va a haber luz y cargando los teléfonos. Sí, pero si así corriéramos a la hora que Dios nos habla de una advertencia que el enemigo va a venir con fuerza para zarandearte, para que tu fe te falte, para que claudiques, para que maldigas a Dios, para que des mal testimonio, para que ya le tires y le entregues el ministerio a Dios. Yo quiero el día de hoy que tú entiendas que cada vez que Dios te advierte y te habla, tú tienes que levantarte con fuerza. ¿Cuál es que y de qué manera? Con fuerza de ayunar más, con fuerza de orar más, con fuerza de escuchar más su voz, con fuerza de leer más, de pasar más tiempo con Él, porque si tú realmente te llenas de Él, tú podrás pasar eso como cuando vienes desde allá y que estás en el mar bañándote en la playa y vienes y ves que se aproxima una ola grande, que se aproxima una ola muy grande y tú dices, viene una ola, pero tú te preparas y en lugar de la ola arrastrarte en la orilla, tú la sobrepasas y ella no te arrastra. Así mismo son las advertencias de Dios. Cuando Dios te advierte que hay señal de peligro, que viene algo fuerte, que el enemigo quiere venir a hacer, usted se tiene que levantar a recibir esa advertencia y prepararte para que cuando venga, literalmente tú puedas sobrepasar y te dices, ¿sabes qué? No lograste lo que querías hacer, Satanás, porque puedo estar preparada con el escudo, con la palabra, con el yermo. Estoy revestida de la presencia de Dios para que cuando quisieras venir o como vinieras, yo pueda soportar. Como por ejemplo, en estos días me acordaba un día que Dios me dio esta palabra y literalmente cuando el enemigo literalmente me pone el peligro en ese momento, que no era una tentación de otra cosa, sino era para que yo dudara de algo que Dios me había hablado. Y cuando estoy pasando en ese momento la prueba, el Espíritu Santo me habla en ese momento y me dice, yo te lo dije, que el enemigo te iba a zarandear, que tu fe no te falte. Y al enfrentar en ese momento lo que el enemigo me estaba retando para que yo dudara de Dios, me dio tanta fuerza porque en ese momento ya yo me había preparado. Y cuando pasé mi prueba tenía gozo y alegría porque no dejé mal a Dios, di buen testimonio, mi actitud, mi comportamiento fue una persona madura y sobre todo pude en ese momento recibir el gozo de la presencia de Dios porque pasé mi prueba con excelencia. Pero cuando nosotros no pasamos nuestra prueba con excelencia, no va a pasar como Pedro. Vamos a sentir amargamente en nuestra alma un llanto de amargura, porque después nos vamos a arrepentir de lo que hicimos, de lo que hablamos, de cómo nos comportamos o cómo accionamos. Y cómo fue que realmente Pedro pudo en ese momento, ¿cómo decir la palabra? No pasar esta prueba o este proceso o negar muy rápido a Jesús. Vamos ahora a Lucas mismo 22 del 44 al 46. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estamos hablando aquí de Jesús en el Getsemaní. Estaba pasando por un momento difícil, una circunstancia de suspenso. Ya sabía que se le venía la hora de ser entregado a la cruz, todo lo que Jesús iba a pasar. Pero aparentemente él quería el apoyo de sus discípulos y sus discípulos estaban durmiendo. Y mira lo que dice, y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormí? Levantaos, orad para que no entre en tentación. Y es aquí donde nos damos cuenta por qué Pedro fue muy rápido de negar a Jesús. Porque cuando él tenía que estar orando como Jesús, estar gimiendo como Jesús, estar orando como Jesús, estar clamando, estar en intersección, él estaba durmiendo.
Y eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros deberíamos estar en posición de intercesión, en ayuno, en vigilia, leyendo la Biblia, metiéndonos bajo la sombra del Omnipotente más fuerte, estamos relajados, descansando, durmiendo. Y ahí es donde está el peligro, porque a la hora de nosotros enfrentándonos al enemigo para ese zarandeo, no pasamos la prueba con excelencia y tenemos reacciones como Pedro. La reacción de Pedro fue negarlo, la reacción de Pedro es decir, yo no soy uno de ellos. La reacción de Pedro fue actuar a lo contrario de lo que Jesús esperaba de él. Y eso pasa contigo y conmigo, la reacción de nosotros cuando no oramos, no ayunamos intensamente, no lo buscamos intensamente, no procuramos con diligencia estar ahí en intercesión y estamos relajados durmiendo. Nuestra conducta va a ser como Pedro. Vamos a ser muy rápido de cambiar de actitud, de negar la presencia. No nos vamos a reconocer a la hora de nosotros accionar y comportarnos. Puede ser con ira, puede ser con rabia, con grito, puede ser con una actitud que tú dices, pero ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué yo me comporté de esta manera? Porque realmente cuando debiste estar metida o metido bajo la sombra del Omnipotente, allí como estaba Jesús, ¿por qué Jesús pudo soportar todo lo de la cruz? Porque Jesús pudo soportar todo lo que le pasó, porque Él se preparó, Él lloró, Él gimió, Él se arrodilló, Él buscó la presencia, sus gotas en ese momento de sudor eran como de sangre que caían en el suelo, a tierra, porque realmente era un momento intenso, pero su momento intenso lo pasó en el secreto para que en el público él pudiera soportar todo lo del público. Y es lo que Dios necesita de ti y de mí. Cómo nosotros podemos soportar los dardos, cómo nosotros podemos soportar todo ataque, todo lo que el enemigo quiera venir a hacer contra nosotros. La única forma que nosotros podamos soportar todo lo que el enemigo y darle frente y pasar con excelencia cada tentación o prueba que el enemigo nos quiera venir a poner es hacer lo que hizo Jesús. No lo que hicieron los discípulos. Jesús oraba intensamente, Jesús clamaba en agonía, Jesús estaba intensamente derramándose delante de la presencia de su Padre, mientras que los discípulos estaban durmiendo y estaban relajados. Yo quiero el día de hoy que nosotros veamos la diferencia de Jesús y la diferencia de Pedro. La diferencia de Jesús pudo soportar todo en el público porque en el secreto pudo estar preparado. Y tú quieres pasar una prueba, si tú sabes que Dios te está dando la advertencia de algo, tú necesitas primero estar en el secreto. Necesitas pagar todo en el secreto para que tú puedas no nada más ser exhibido en un público, sino también puedas soportar lo que otro no puede soportar. Jesús pudo soportar lo que tú y yo no podemos soportar jamás. Golpes, clavos, corona de espina, maltrato psicológico, porque todo lo que las personas le decían, todo lo que le hablaban, al ver a personas que él sanó, a ver a personas que él pudo ver por un momento que se sentaron con él, la manera que lo traicionó, Judas, todo eso realmente, ¿cómo lo pudo soportar? ¿Cómo pudo aguantar tanto? Porque primero en el secreto toleró, aguantó, se humilló, lloró. En el público ya simplemente estaba la fuerza de su Padre sobre él, la fortaleza, el ánimo de soportar. Cómo Pedro pudo en ese momento negarlo rápido porque estaba durmiendo cuando no tenía que dormir. Esto es para las personas que no les gusta levantarse de madrugada. Esto es para las personas que no les gustan vigilar. Esto es para la gente que no le gusta ayunar. Esto es para la gente que no le gusta buscar a Dios en el secreto. Esto es para la gente floja, espiritual, que no ponen el empeño de buscar. A la hora de pasar una tentación, un momento difícil, no estén llorando ¿por qué me pasó esto? Porque Dios siempre nos advierte las cosas. Entonces,
Vemos aquí en Mateo 26, 51 y 54. Sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriéndole al siervo del sumo sacerdote, lo cortó la oreja. Entonces le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él podrá a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero como se cumplirá entonces la escritura que dice: así debe de suceder. Y estamos hablando de Pedro, porque Pedro no nada más tuvo una reacción de negar 3 veces a Jesús, sino también una reacción de violencia, una reacción de agresividad, una reacción de querer en ese momento de defender al maestro cuando no lo tenía que defender, de querer meterse en algo que no se tenía que meter, de querer hacer algo que no tenía que hacer, porque realmente era el tiempo que se cumpliera lo que Jesús tenía que pasar en la cruz. Y ahí es cuando yo me di cuenta y yo dije: muchas veces hemos actuado de una manera como Pedro. Muchas veces hemos embarrado, hemos metido no nada más una sola pata, como dicen por ahí, sino las dos, porque realmente no nos levantamos a prepararnos a la hora de una advertencia. Yo me imagino que Pedro, viendo a aquellas personas que procuraban de buscar a Jesús, lo primero que hizo fue sacar la espada para ir con todo. No era el tiempo ni de pelear, no era el tiempo ni de defender a Jesús, no era el tiempo de nada de eso. Era el tiempo de guardar silencio y de esperar de que pasara todo lo que tuviera que pasar. Pero como no entendía Pedro en ese momento que tenía que actuar de una manera sabia, porque estaba en la carne, porque no se preparó, porque no oró, porque no vigiló, porque no se levantó a interceder, sino que estaba durmiendo. Y eso nos pasa a nosotros, a la hora que viene el vecino, a la hora que viene mamá, a la hora que viene el tío, el sobrino, quien sea, y tú dices: bueno, esta gente está endemoniada, este personaje, ¿qué le pasa conmigo? Y en lugar de ser sabia, entendía, de guardar silencio, de callarte, te vas con toda con esa persona y te pones al nivel de esa persona. Pedro se puso al nivel de sus enemigos. Pedro terminó en ese momento no nada más negando a Jesús, sino que nos demuestra una actitud de violencia, una actitud agresiva, cuando él tenía que ser sabio. Y eso nos pasa a nosotros de la manera cuando Dios nos advierte. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú termines con violencia, gritando, diciendo hasta el mal, que deseándole mal al otro. Mira, con una actitud que tú no te reconoces, y empiezas a decir: pero ¿por qué yo terminé de esta manera? ¿Por qué yo tuve esta actitud? Porque realmente no te preparaste, porque realmente no te metiste con la presencia de Dios. Y yo anoté aquí la diferencia que entiendes el peligro de una advertencia son: orar más de lo normal, ayunar más, vigilar más, adorar más a Dios, tener más contemplación a la hora de su presencia, de pasar más tiempo con Él. La diferencia de Jesús y a Pedro fueron muchas. Jesús pudo ser sabio, evitó en ese momento que interrumpieran el momento de suspenso a la hora de procurarlo llevarlo a cruz, porque sabía que era necesario, que se tenía que cumplir. Él sabía que el Padre le podía mandar millones de ángeles para que lo cubrieran y lo protegieran y nada le pasara, pero eso se tenía que cumplir. O sea, entendía los tiempos, sabía lo que realmente tenía que pasar y que era necesario totalmente todo. Pero Pedro no. Pedro en ese momento tuvo no nada más la manera de tener una manera agresiva de defender a Jesús, de interrumpir lo que tenía que pasarle a Jesús por el llamado, sino también de negarlo. Y yo quiero el día de hoy hablarte a tu vida, porque quizás te ha pasado como Pedro, o quizás Dios te está advirtiendo como Pedro, no sé. Lo importante aquí es nosotros levantarnos a meternos más. Si tú oras en tantas horas,
ponerle más tiempo. Si tú ayunas, ponerle más tiempo. Si tú meterte más, porque cuando tú sabes que hay una advertencia, tú sabes que cuando venga esa ola sobre ti, en lugar de golpearte y llevarte a la orilla, tú la sobrepasas. Tú no sé si te has dado cuenta que cuando viene una ola muy fuerte y ella viene, y tú en lugar de, de tenerle miedo, lo que haces es metértele por encima y sobrepasarla. Y por más alta que sea, tú lo que haces es sobrepasarla y pasarla. Y después que pase. Pero no te llevó a la orilla, no te revolcó y no hizo desastre contigo. Así son las advertencias que Dios nos hace a nosotros. Que nosotros podamos prepararnos, capacitarnos como Jesús. Que si tengamos que llorar, gemir, ayunar más, buscar más, pues lo hacemos. Pero con tan solo de pasar la prueba con excelencia y de agradar y sentir el gozo de Dios y decir, ¿sabes qué? Valió la pena. Pero no como Pedro, lamentándonos después por una actitud, un comportamiento, porque pecamos, porque hicimos lo malo ante los ojos de Dios, a un Dios advirtiendo. Cuando Dios nos advierte a nosotros las cosas, nosotros deberíamos más con fuerza decir, ¿sabes qué? Ahora es cuando más me tengo que levantar, porque el enemigo a mí no me va a ganar ventaja. Esta palabra es importante porque yo, por ejemplo, en mi vida personal con Dios, yo la he experimentado. A mí Dios me ha hablado un mes antes, una semana antes, y viene esto, y cuando se me presenta el escenario del enemigo con el zarandeo, yo digo, listo, entendí, Señor, y he pasado. Pero también me ha pasado como Pedro, lo he negado con una actitud, con un comportamiento, y me he sentido muy mal, me he levantado a llorar y a pedirle perdón otra vez, Señor, ¿por qué hice esto? ¿Por qué te fallé? ¿Por qué lo hice de esta manera? ¿Por qué? Porque me faltó prepararme, porque me faltó capacitarme, me faltó estar más contemplando su presencia para llenarme más de Él, para que Él me ayudara, porque nada vamos a poder hacer con Él. Sin Él, perdón, nada vamos a poder estar haciendo sin la presencia del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros pasamos y vivimos experimentando, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, siempre será muchísimo mejor. Solo no vamos a poder pasar los procesos y las pruebas. Por eso es que la palabra dice, mira el que esté firme, no caiga. Aquí nadie es perfecto, y aquí cada día más nos tenemos que agarrar de su presencia para agarrarnos fuerte y poder pasar cualquier proceso, prueba o tentación que el enemigo quiera venir a poner con excelencia. La diferencia de Pedro a la de Jesús fue mucho. Jesús pudo aguantar, soportar, no interrumpió su propósito y su llamado, pero Pedro no. Pedro lo negó, tuvo una actitud que no estaba a punto de interrumpir el llamado de Jesús, porque realmente pasó toda la noche durmiendo. Nosotros no estamos para dormir como la gente normal. Nos tenemos que levantar de mañana, de madrugada, exigirnos, ayunar, a matar esta carne, orar, a pedirle, rogarle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que nos ayuden y que nos dirigen todos los días para vencer todo lo que el enemigo quiera venir en contra de ti, de tu familia y de tu generación. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.